Así comenzábamos con estas imágenes del contexto, el análisis el día de hoy. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que mantuvo una larga y muy productiva llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la que discutieron sobre Ucrania. Trump inmediatamente y en redes sociales señaló que acordaron comenzar negociaciones para detener el conflicto. Ha dicho, trabajaremos juntos muy de cerca. También comentaba la posibilidad de reunirse en persona con Putin en un futuro no muy lejano. Vamos a analizar este escenario, pero antes debo recordarle a través de nuestras redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre este tema. Ya ustedes, algunos de ustedes ya quizás han participado respondiendo a la pregunta que le hemos hecho al respecto, pero igualmente aquí tenemos el código QR para que a través del dispositivo móvil usted pueda participar si no lo ha hecho. Presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostiene conversaciones con su homólogo Donald Trump sobre el conflicto en Ucrania. ¿En qué se traduce este acercamiento? Allí las opciones. Rusia sale victoriosa del conflicto con Ucrania, fracasa la política occidental de sanciones, la OTAN se queda sola en el bando de Kiev, Trump se desvincula de las políticas bélicas de la Unión Europea. Si no ha participado, puede hacerlo. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. A propósito de este tema, vamos a ir directamente al análisis con nuestro invitado el día de hoy, Hernando Kleimans, especialista en temas sobre Rusia, periodista, también traductor de medios rusos al español, que nos acompaña desde Argentina. Hernando, muchísimas gracias por tu tiempo. Bienvenido. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches. Muy bien, Hernando. No sé si esperabas que se acelerara este proceso de acercamiento de Trump a Rusia sin consensuar de antemano una posición o estrategia con el gobierno de Volodymyr Zelensky, la Unión Europea o la OTAN. Washington ha acordado empezar inmediatamente con Moscú. ¿Tu lectura? Bueno, en realidad debería recordar lo que decía mi abuela, que a la fuerza ahorcan. En realidad, lo que pasa es que la política, no solamente de Rusia, la política de un mundo multipolar que se está consolidando cada vez más, obliga a los viejos órdenes mundiales a replegarse. En este caso, la presencia de un pragmático, de un comerciante, como es Trump, mejora esta posibilidad, esta perspectiva. No quiere decir que la termine de resolver. Como comentaban hoy los medios rusos, acá comienza un proceso largo, complicado, de resolución. No es que mañana se acabó la guerra y termina todo muy bien y nos abrazamos entre todos. Para nada. El problema acá radica en que la política de la anterior administración de Estados Unidos, encabezada por el anciano Biden, apuntó y apostó a una política de guerra para resolver el conflicto, liquidando, en lo que ellos pensaban, liquidando la presencia rusa en Europa. Bueno, la historia siempre ha demostrado que esos intentos son fallidos. En este caso, la posibilidad de una salida pacífica al conflicto no está dada simplemente por un armisticio. En este caso, en este punto, Rusia ha sido muy clara, todos sus dirigentes lo han dicho. No estamos pensando en un armisticio, estamos pensando en un tratado de paz que contemple la realidad en tierra, como dicen ellos. La realidad en tierra significa que el Donbass, recuperado por Rusia, sigue en Rusia, que Crimea, recuperada por Rusia, sigue en Rusia, y que las tierras del sur de la ex Ucrania, que en Rusia desde hace siglos se las llamaba Nova Rossiya, o sea, Nueva Rusia, sigan siendo parte de Rusia. Esto es indiscutible. Esto es un punto. El otro punto, que es el más doloroso para la Unión Europea, es que el propio Trump lo ha dicho, ahora acaba de decirlo hoy, en el día de hoy, Ucrania no ingresa a la OTAN. Y el no ingresar a la OTAN implica también el no ingresar a la Unión Europea. Esto en un momento en que en Europa se están definiendo candidaturas
importantes como la alemana, por ejemplo, es un golpe muy fuerte a una política atlantista, digamos, por darle un nombre, una política de anexión, de violencia imperial, que pretendía pasar por encima de las realidades e imponer una realidad que no existe. Y en este caso, creo que la principal perjudicada, damnificada por este conflicto no es Ucrania, sino es la Unión Europea, que se queda sin nada. Y no solamente se queda sin nada, sino que va a tener que pagar, porque Trump no va a poner un peso más. Al contrario, ha mandado a su ministro de Finanzas a Ucrania a arreglar con Zelensky, mientras dure Zelensky, un régimen de retorno de los préstamos acordados y asignados de Estados Unidos a Ucrania, que están en el orden de los 200.000 millones de dólares. Dinero que a Trump le vendría muy bien para resolver algunos temas internos. Por lo tanto, esta situación que se genera hoy a partir de esta extensa charla telefónica de 90 minutos, 1 hora y media, entre los dos presidentes, esta situación genera un punto de inflexión, no solamente en el conflicto, sino, yo diría que en la historia. Tácitamente, Estados Unidos está reconociendo a través de sus acciones concretas la existencia de un mundo multipolar y el fin del dominio hegemónico de Washington. Ahora, obviamente hay intereses de por medio en todo esto, Hernando. Vamos a ver algunos datos, porque en medio de las negociaciones se destacan puntos como las fronteras, pero sobre todo los intereses de Estados Unidos. La gran pregunta es, ¿quién es el mayor beneficiado? Las conversaciones instan a evaluar las verdaderas causas del conflicto Ucrania-Rusia, mismas en las que Moscú manifestó que está dispuesto a encontrar una solución de compromiso que proteja los intereses de la nación. Sin embargo, este posible acuerdo de paz realmente significa también para algunos analistas un gran negocio para Estados Unidos, ya que el presidente de Ucrania ya ofreció contratos al gobierno de Estados Unidos para que se encargue de la reconstrucción del país después de la disputa por el territorio. A cambio, Kiev solicitaría a Washington protección, lo que parece evidenciar que la nueva gestión de Donald Trump solo vela por intereses comerciales. ¿Cómo estás viendo también ese beneficio para Estados Unidos, Hernando? Bueno, el intento de Trump de cobrar, de retornar los préstamos asignados a Ucrania, se basa en la posibilidad de obtener los recursos minerales que tiene ese país, sobre todo lo que se llama tierras raras, litio, pero hay un pequeño detalle, que esos grandes recursos están en el Donbass, o sea, no los tiene Ucrania. Entonces, es muy difícil suponer que Trump va a poder reembolsar esos préstamos a través de obtener los recursos naturales de Ucrania. Esto es lo que propone Zelensky, pero Zelensky es un personaje que ya está ido. Es un personaje que ya no tiene ninguna repercusión en ningún lado y prácticamente se trata de ver cómo se lo reemplaza. Por eso que una de las primeras cosas que planteó el nuevo equipo de Trump es hacer las elecciones en Ucrania, y esto significa el fin de Zelensky. Entonces, si uno pregunta quién es el principal beneficiado por el tema de la paz, yo respondería como respondió el vocero presidencial ruso, Peskov, que dijo: lo más sencillo sería no hacer más guerra, terminar con el conflicto y avanzar con soluciones pacíficas. Esto sería lo más sencillo. Entonces, a partir de ahí se puede hablar de una serie de beneficios, digamos, no tanto para los países europeos porque están muy gastados, sí, sino para el resto del mundo, sí, en especial para Estados Unidos. Y un resto del mundo que obviamente ha tenido reacciones sobre este tema. El encuentro generó, por ejemplo, la reacción del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien saludó la conversación entre ambos presidentes. Esto decía, escuchamos. Por ejemplo, acabo de ver la noticia
de que hoy conversaron el presidente de Rusia, nuestro hermano mayor Vladimir Putin, con el presidente de los Estados Unidos y hablaron de paz, de nuevas relaciones, de un mundo diferente. Yo desde Venezuela saludo la conversación del presidente Putin, del presidente Trump, y espero que el mundo siga su camino hacia un mundo multicéntrico, pluripolar, donde se respete la cultura, la identidad y el derecho a existir de todos los pueblos del sur, de nuestro pueblo, que construyamos el modelo que se corresponde con nuestra historia, nuestra identidad, y se respete el derecho a la paz, al futuro, y se acaben las conspiraciones para desestabilizar la sociedad venezolana, como se ha visto en el escándalo de la USAID. Bueno, ahí teníamos al presidente Nicolás Maduro, Hernando, y quiero reiterar nuevamente sobre la posición de la gran ausente, la Unión Europea. Ya habías comentado un poco al respecto, pero bueno, para terminar este segmento, queda atrás esa incesante narrativa de sanciones, de boicot, de aislamiento económico hacia Rusia durante todos estos meses y sobre todo este conflicto con Ucrania. ¿Cómo queda ahora el viejo continente desde el punto de vista económico? Por supuesto, más golpeado, sobre todo por estas sanciones coercitivas contra Rusia. Bueno, claramente las sanciones y toda esta política de agresión y de violencia contra Rusia ha tenido un efecto boomerang demoledor para Europa, demoledor. Por ejemplo, hoy Europa está pagando el gas natural licuado 3 o 4 veces más caro de lo que pagaba cuando recibía el gas por los ductos que venían de Rusia. Y esto hoy es imposible de resolver de otra manera porque la propia Europa saboteó los caños, entonces es imposible resolverlo. Esto generó además la política esta guerrerista de Europa, generó dos cosas. En primer lugar, un déficit financiero infernal, porque han aportado decenas y decenas de miles de millones de euros a una bolsa absolutamente sin fondo, como fue la guerra en Ucrania, que además ahora comienza a destaparse la verdadera olla de la corrupción. Aparecen denuncias y aparecen investigaciones sobre la evasión de miles de millones de dólares desde Ucrania hacia otros destinos. Entonces, la primera consecuencia para Europa es una situación financiera muy complicada, muy complicada. En segundo lugar, una situación económica complicada porque muchas industrias han cerrado, no tienen, han perdido uno de los mercados más importantes que tenían en el mundo, que era Rusia. Entonces, todo esto ahora para recomponerlo va a ser muy difícil, absolutamente difícil. Y a esto hay que agregarle también una situación política muy complicada. ¿Por qué? Porque las fuerzas de lo que llamamos derecha, yo no estoy de acuerdo con ese término ya, pero bueno, lo que consideramos derecha o lo que en algunos casos se llama el nacionalismo conservador, están tomando muchas posiciones en Europa. Y esto va a significar barrer a una serie de dirigentes que ya están gastados, que ya no responden. Bueno, ante Europa entonces la situación es muy crítica y yo la verdad no tengo la bola de cristal, no puedo decir cómo termina. No es un buen augurio, sin duda, luego de todo este escenario que se está planteando. Hernando, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros. No, por favor, siempre a tus órdenes. Gracias en la distancia. Bueno, así nosotros despedimos esta primera parte del programa. Les recuerdo, tiene tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Al final de la emisión analizamos los resultados. Aquí tiene el código QR para que usted, si no lo ha hecho, pueda participar. Por lo pronto vamos a una pausa. Ya continuamos con esta mirada del mundo desde el sur.
Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur y nosotros hablando sobre esta llamada telefónica, esta conversación larga y productiva, según el presidente Donald Trump, con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin. Y bueno, uno de los puntos tratados durante la conversación vía telefónica, el presidente Vladimir Putin y Donald Trump han hablado sobre un posible cara a cara. Se prevé que esta reunión tenga en Arabia Saudita un lugar para hablar de la paz en Ucrania. Trump también detalló que su delegación estará encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, el director de la CIA, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y el enviado especial Steve Witkoff. ¿Qué podemos esperar de esta posible reunión si es que se da? Bueno, ahí está el escenario planteado y por supuesto nosotros seguimos analizando para profundizar en este tema. Nos acompaña Ana Teresa Gutiérrez del CID, investigadora internacionalista de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Muchísimas gracias nuevamente, Ana Teresa, por tu tiempo con nosotros. Bienvenida. Buenas noches. Muchas gracias, aquí con mucho gusto. Bien, hablando con nuestro invitado anterior, él decía que esta reunión o esta conversación que tenían Donald Trump y el presidente Vladimir Putin, pues está de cierta manera Donald Trump reconociendo que hay un orden multipolar. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, claro, Rusia tiene mucho armamento y aparte de eso está aliada con China y tienen una alianza estratégica. Y se ha demostrado en estos lamentables 3 años de la operación militar especial que Rusia está ganando y pues lamentables porque han muerto muchos ucranianos que no le interesan al gobierno, no le interesaron al gobierno de Biden y ahora pues Trump sabe que tiene que parar este conflicto porque es un desprestigio para las armas occidentales. Más de 20 y tantos países de la Unión Europea y Estados Unidos enviando armas a la OTAN y no han podido con una sola Rusia que tiene armamento de primera generación. Y por lo tanto, desde luego que esto es un reconocimiento del poderío de Rusia y de su alianza, desde luego, aunque a Trump no le guste, de su alianza con China y del surgimiento de los BRICS. Primero, Trump negó que, él dijo que no va a permitir que haya una moneda común de los BRICS, pero pues realmente él no tiene injerencia en esto y por eso ahora trata de atraer a Rusia. Yo me pregunto hasta qué punto esto es muy sincero o simplemente lo que quiere es dividir a Rusia de China, porque sabemos que el gran enemigo de Estados Unidos, como ellos lo consideran unilateralmente, es China, debido a todos los avances económicos y también tecnológicos que tiene China, que ha humillado a Estados Unidos con el lanzamiento de, por ejemplo, tecnológicamente del DeepSeek, esta inteligencia artificial. Entonces, desde el primer mandato, Trump quería acercarse a Rusia, pero ¿hasta qué tanto esto no es solamente una táctica? Yo creo que los rusos se han dado cuenta, el presidente Putin, la que lo rodea, las altas cúpulas militares, que Occidente no es confiable y negocian, me parece, porque se han perdido muchas vidas y vidas de un pueblo hermano, más que de los rusos, que también son pérdidas importantes, pero Ucrania ha perdido, pues, según las cifras, casi 1 millón de efectivos. Y los rusos y los ucranianos, pues sabemos que pertenecían a un solo país y que eran pueblos hermanos, eslavos, con etnias totalmente parecidas, con un origen común. Entonces, yo creo que el presidente Putin está ejerciendo, pues, muy bien la diplomacia, está invitando a Trump a Rusia,
pero ya sabe que detrás de todo este acercamiento, como ya lo decía Hernando, lo que hay son intereses muy profundos, intereses comerciales. Por una parte, a la pobre Ucrania se la desintegra porque sus gobernantes no supieron manejar la etnicidad de este país, donde la primera minoría son los rusos étnicos nacidos en Ucrania, y al ejercer esta política ultranacionalista ucraniana, atacar a los rusos del Donbass, pues no supieron manejar la independencia que tuvieron o más bien siguieron la estrategia dictada por Occidente desde 2014 con la caída, el derrocamiento del presidente Yanukovych. Entonces yo creo que en este momento Rusia va al encuentro de Trump, pero muy consciente de que la parte que queda, que pues ya no es discutible efectivamente, porque Rusia ha ganado la guerra y la está cada día ganando más, el Donbass va a pasar a manos de su antigua patria, que es Rusia, por una parte. Y por otra, queda la mitad o un poco más del territorio ucraniano. ¿Qué va a pasar en esta situación? Porque la OTAN no va a cejar en sus afanes de debilitar a Rusia, y aunque Trump tenga un discurso pragmático, como ya se decía en el momento, siempre va a estar la posibilidad de que en Ucrania quiera Occidente hacer unos para seguir con esta política de debilitamiento a Rusia. Justamente quería preguntarte más adelante sobre este tema. Vamos a ver en contexto, tú comentabas sobre Rusia y los intereses, pues el presidente Vladimir Putin coincidió con la afirmación de su homólogo estadounidense Donald Trump de que la guerra en Ucrania se habría evitado si él estuviese a cargo en el año 2022. Vemos aquí datos, el mandatario ruso agregó que su país está listo para conversaciones con Estados Unidos sobre una amplia gama de temas. Afirma que siempre ha mantenido una relación comercial y pragmática, pero también de confianza con el actual presidente de los Estados Unidos, asegurando que no podría estar en desacuerdo con él en que si hubiese sido presidente, la crisis que surgió en Ucrania en 2022 podría haberse evitado. Esa declaración de Putin fue un respaldo directo a la negativa de Trump de aceptar su derrota en las elecciones de 2020, que en su momento la denunció como un fraude electoral. De allí el contexto de todo esto que estamos hablando contigo, y que en ese caso Ana Teresa deja muy mal parada también a la Unión Europea. Tú comentabas sobre la OTAN y por supuesto este intento de seguir debilitando a Rusia, que va a seguir, pero esa retórica, lo hablábamos también con Hernando, esa retórica del boicot, de las sanciones coercitivas unilaterales, de las sanciones hacia Rusia desde el punto de vista económico y comercial, pues ¿dónde quedan ahora? Más allá de que en el terreno bélico, pues ya la OTAN quede desterrada de todo acuerdo, ¿no? Sí, bueno, la Unión Europea realmente ha tenido un terrible desempeño con las órdenes que le dieron los demócratas en la figura de Biden. La Unión Europea, como ya se decía, lo decías, y también lo decía Hernán, ha perdido los gasoductos Nord Stream 1 y 2, y además está comprando el gas carísimo, pero en términos de su prestigio como países que se les respetaba a Alemania, a Francia, lo que vemos hoy es que son países ocupados por un ejército extranjero desde la Segunda Guerra Mundial, que es Estados Unidos. Y cuando se dio el acuerdo en la posguerra, no tenían que pagar por tener el paraguas militar de Estados Unidos y nuclear también, pero ahora la situación de Estados Unidos es tan complicada que lo que Trump quiere hacer, como sabemos, es cobrarles más del 2% por estar en la OTAN. Y los europeos realmente, primero, se dejaron manejar por Biden,
Y ahora el secretario general de la OTAN, el nuevo secretario, Mark Rutte, está diciendo que el bienestar es bueno para Europa, pero primero está la seguridad. Lo que quiere decir que van a sacrificar a los ciudadanos europeos en aras de seguir armándose y atendiendo las órdenes del Estado profundo estadounidense, que quiere debilitar a Rusia, quedarse con sus recursos, balcanizarla y después enfrentarse a China. Pero bueno, esto es algo que ellos se proponen. Otra cosa es que lo logren. Mientras tanto, la situación económica de una Alemania, que era el motor de la Unión Europea, es dramática. Se ha desindustrializado. Las grandes fábricas se han ido a Estados Unidos, que ha cooptado estas fábricas, que se reindustrializa, pero con la industria de los países europeos, y el ciudadano de Europa, ya sea alemán, francés, español, está sufriendo hoy pues una situación muy tensa. Sí. Definitivamente muy tensa, y con los medios de comunicación, como veíamos, con esa retórica belicista todo el tiempo de la OTAN, de el viejo continente, precisamente para avivar un poco más pues todo este escenario bélico sobre Rusia y Ucrania. Se me termina el tiempo, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, por tu análisis. Al contrario, muchísimas gracias. Ahí estaba nuestra invitada y bueno, todo este tema, por supuesto, también la opinión de ustedes importantes. Vamos a ver el resultado de la encuesta rápidamente para finalizar. Allí tenemos la pregunta. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, sostiene conversaciones con su homólogo Donald Trump sobre el conflicto en Ucrania. ¿En qué se traduce este acercamiento? Bueno, 75% de nuestros usuarios dice Rusia sale victoriosa del conflicto con Ucrania. Solo un 13% dice que fracasa la política occidental de sanciones. El 4% dice la OTAN se queda sola en el bando de Kiev, y un 8% dice Trump se desvincula de las políticas bélicas de la Unión Europea. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza y por supuesto por permitirnos a través de esta pregunta saber su opinión. Nosotros finalizamos nuestro programa el día de hoy. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo. También en Telegram, nuestro servicio informativo las 24 horas del día con nuestra perspectiva del mundo desde el sur. Hasta luego.